Mi primera aplicación de una orden internacional de detención por principio de justicia universal, penal universal, fue anterior. Fue el día 24 de marzo de 1997 contra Leopoldo Fortunato Galtieri y por los crímenes que había cometido precisamente aquí en Rosario. La familia española, la familia Labrador y otros más, fue precisamente cuando era el responsable del quinto cuerpo de ejército, segundo cuerpo de ejército. Entonces, esa fue la primera ocasión en que emití una orden de detención contra una persona por crímenes contra la humanidad, por genocidio, terrorismo y tortura. Yo creo que la obligación de todo juez de cualquier país es interpretar y aplicar la justicia, aplicar la ley, interpretarla, aplicarla y conseguir que tras el cumplimiento de todas las garantías se ejecuten las condenas. Pero no siempre ha sido así. El ámbito político, el ámbito económico, social, el propio judicial a veces ha impedido que sea así. La falta de voluntad política equivale casi a una especie de impunidad. Si se establecen dificultades legales, también nos lleva a la impunidad. En aquella época, Argentina era incapaz, precisamente por las leyes de obediencia debida, punto final, los indultos generales ya aprobados, de afrontar esa investigación en un principio de solidaridad judicial, pero no voluntarista, sino apegada a la ley internacional, a las leyes que, partiendo de la costumbre internacional, exigen la sanción de aquellos crímenes atroces, de aquellos crímenes contra la comunidad internacional, como sin duda fueron los crímenes que en este país acontecieron, como sin duda fueron también los crímenes que se produjeron en mi propio país y que renuentemente no se han querido investigar, y que cuando se han investigado la respuesta ha sido el apartamiento del juez que investigaba esos hechos. Pero bueno, esos son riesgos que comporta el hacer realidad los principios, lo que se cree, lo que se piensa con lo que se dice y se decide. Y pasando del ámbito judicial, porque este es un ámbito de reflexión política, eso es lo que deberíamos de esperar y exigir de todos los políticos. Es decir, la convicción, la coherencia, la coincidencia del discurso con la ejecución de ese discurso. Desgraciadamente no siempre es así. Los partidos políticos en la mayor parte de los países democráticos se han convertido en máquinas electorales. Solamente procuran la obtención del poder, afirman, para desarrollar un programa. Y eso puede ser cierto. En cada momento debe de serlo. Pero realmente lo que yo como ciudadano, presumo que todos los que están aquí como ciudadanos queremos, es mirarnos en la clase política, porque al fin y al cabo son los que nos dirigen, son los que nos gobiernan, son los que marcan la pauta en nuestra sociedad, nuestra sociedad democrática, es mirarnos y vernos reflejados. Es decir, es esa especie de mirarte al espejo cada mañana y no tener que apartar la vista del espejo porque no eres capaz de aguantar lo que estás viendo, ¿no? Los servidores públicos en general, sean jueces, sean secretarios, sean fiscales, sean cualesquiera al servicio de la administración, y la clase política, los políticos, debemos de ser esos espejos limpios en los que los ciudadanos se sientan representados, reivindicados, y por tanto lo que pedimos como ciudadanos es que se haga coincidir la
ética de la convicción, con la ética de la responsabilidad, es decir, lo que se dice, lo que se piensa con lo que se hace. Yo ayer, y no tengo ninguna razón para, decimos en España, hacer la pelota, es decir, tratar de adular, no tengo ninguna razón para adular a nadie, sí de agradecer, pero yo ayer tuve la sensación de asistir a un evento en el que se me hacía un reconocimiento y por tanto estaba honrado y contento y orgulloso de que fuera así, casi con las lágrimas en los ojos, pero al ver a tantas personas queridas allí, abuelas, madres, familiares, personas vinculadas a lo que durante estos años, desde 1996, ha sido mi vinculación con la Argentina. Y digo que, por tanto, estaba contento de estar allí. Pero oí un discurso y vi a una responsable política, la más alta representación de este país, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que me dio la impresión de que ese discurso de lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace coincide. Y por tanto, me sentí reivindicado. Yo conocí a la actual presidenta en 2005, precisamente en un marco de debate, de discusión de los derechos humanos del Teatro Cervantes de Buenos Aires. Y también en ese mismo día, un poco antes, conocí al entonces presidente Néstor Kirchner. Y también tuve esa sensación, esa convicción, a partir de mi larga conversación con él, en presencia del actual canciller, Héctor Timerman. Y la verdad es que después, poco a poco, se ha ido confirmando esa impresión. Por tanto, creo que de alguna forma tenéis vosotros la suerte, y me es indiferente la adscripción política que tenga cada uno, faltaría más, pero tiene la gran suerte de haber tenido en los años últimos dos políticos que, al margen de cualquier otra crítica, han sido coherentes en lo que decían, en lo que hacían y en lo que pensaban, por lo menos en la parte que yo conozco, y desde luego en lo que es el ámbito de la defensa de los derechos humanos, con todo lo que ello comporta. Hablar de derechos humanos no es solamente hablar de la preservación de la vida o de la integridad física, significa muchas más cosas. A veces incluso se ha criticado que pudiera haber una política en Argentina ahora de mirar hacia detrás y no mirar hacia adelante o a la actualidad, incluso de esa forma tratar de imputar que hechos que están aconteciendo ahora pudieran ser consecuencia de esa política. Quien eso afirma o tiene muy mala fe o desconoce absolutamente lo que es la realidad en la sociedad, en lo que son la formación coherente y la vertebración de una sociedad. Una sociedad no puede mirar hacia adelante sin vergüenza y sin convicción si no es mirando primero hacia detrás. Es decir, para que puedas avanzar sólidamente hacia un futuro deseable, esperanzador, tienes que tener los pies muy asentados en aquello que constituye tu punto de apoyo principal, que son los ciudadanos y ciudadanas, es decir, que es el pueblo. Y si ese pueblo, por una parte se le engaña, por otra parte se le utiliza, por otra parte no se le aplica a la justicia, por otra parte se le rige en la mayor inseguridad que comporta la impunidad. El mayor ejemplo de inseguridad es la impunidad. Por tanto, no se puede afirmar con verosimilitud y con realidad, con convicción, si no es para engañar a la gente, que eso no es necesario. Por tanto, a mí me preocupan, me aterran discursos en los que aparezca la discriminación por razón de origen, de género, de adscripción ideológica, y por eso me preocupan sobremanera, y ayer lo dije,
no debo a veces, es de educación, inmiscuirse en los asuntos de otro país, pero cuando quien hace afirmaciones que no solo agreden a ese país, sino a la comunidad internacional, y son claramente xenófobas, existe la obligación de denunciar que eso es así, y que ese servidor público ese servidor público no es digno de las personas a las que dirige y a las que sirve. Y lo mismo se debe de criticar cuando no se está de acuerdo con una guerra como la de Irak o como tantas otras cosas, que cuando esto sucede. De modo que yo invitaría a esa indignación activa que debe de caracterizar a todos los ciudadanos y ciudadanas, que cuando se produce ese tipo de agresiones a nuestra dignidad, saltemos de los sillones donde estemos o de las sillas y gritemos que eso no es verdad y que no puede aceptarse, que no puede quedar expresado. Mucho menos, y con esto ya termino, en una Argentina, lo decía bien mi amiga Ana María, en una Argentina que ha demostrado al mundo, y de nuevo no es admiración, es constatación de la realidad, que ha asombrado al mundo con la evolución que ha tenido en la defensa de los derechos humanos, en la lucha por los derechos humanos, y a quien tanto hace, pues tiene el problema de que se le exige más, y entonces tiene esa carga de, al ir en la cabeza de la manifestación, todos los golpes pueden venir por detrás, pero a veces esos golpes también te empujan a seguir adelante. Y Argentina hoy día, con todas las limitaciones que se puedan hacer a afirmaciones generales, sí puedo decir que está a la cabeza de esa lucha integral, total, en defensa de los derechos humanos. Y eso creo que es muy bueno, pero a la vez, insisto, comporta el riesgo de creer que ya está hecho todo y de que ya no tenemos más que sentarnos porque lo hicimos todo y que otros sigan el camino. Ese es un craso error que muchos han cometido, por ejemplo, en mi país, en el que después de haber abanderado esa reacción por la justicia universal, que no fue solamente cuestión de uno solo, sino de muchos, aunque a veces es fundamental que haya alguien que inicie para que los demás sigan, apoyen y hagan más grande la iniciativa, pues ahora estemos en una fase de retroceso. Cuando nos hemos mirado a nosotros mismos, ese espejo se ha empezado a enturbiar, se ha empezado a difuminar la imagen y deja fuera a todos aquellos que todavía en muchos miles están esperando un reconocimiento por parte del Estado, por parte de la justicia y por parte de las instituciones como víctimas que fueron de hechos atroces e injustos. Y eso, Argentina, que ya lo ha superado, no debe nunca de perder de vista esa situación y seguir adelante dando ejemplo y peleando y exigiendo a los que hoy forman mayoría de la mesa, a los políticos, que cumplan con lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Eso es lo que como ciudadanos queremos que hagan. Muchas gracias.